Ya, esto es un ejercicio y además estoy grabando esto por si acaso, ¿no? Entonces, lo primero era recordar que existían dos mercados, que lo he repetido hasta el cansancio, el de bienes y servicios, que es el mercado real, y el monetario. Y acorde a esto, existirían políticas fiscales y monetarias. La fiscal es una política de gasto, o sea, disminución o incremento del gasto de gobierno. Las transferencias, también incremento o disminución de las transferencias. Y tributaria, que sería incremento o disminución de los impuestos. Y desde el punto de vista de la política monetaria, lo que puede hacer el Banco Central es una tasa de política monetaria, que es la tasa que el Banco Central le presta dinero a la banca privada, la tasa de encaje, que es la cantidad de dinero que queda en posada frente a los depósitos a la vista, y la monetaria, que es la cantidad de dinero que anda circulando. Eso sin contemplar de que el Banco Central eventualmente puede jugar con las divisas, y eso significa operaciones de mercado abierto donde va a operar, digamos, incluso con las divisas. En una economía de tipo abierto existen dos tipos de cambio. Existe por un lado el tipo de cambio fijo, donde es el Banco Central el que dice cuál es el precio de la divisa, en este caso del dólar, ¿no? Suponemos por simplicidad que existe una sola moneda, una sola divisa internacional, que es el dólar. Y cuando es el tipo de cambio fijo, se utiliza las expresiones revaluación o devaluación, dependiendo de si hay que pagar una mayor cantidad de pesos, o sea, si el dólar está más caro, la moneda es la que se ha devaluado, o si por el contrario hay que pagar menos pesos por un dólar, entonces la moneda local es la que se ha reevaluado. Y si el tipo de cambio es flexible, las palabras que se utilizan son apreciación y depreciación. Depreciación cuando depreciación de la moneda local, ¿ya? Y apreciación de esa moneda local. Apreciación cuando estamos pagando menos pesos por dólar, y depreciación cuando estamos pagando más pesos por dólar, ¿no? En todo caso, esto del tipo de cambio fijo y flexible lo tenemos que ver, ¿ya? Así que, preguntas tipo de prueba. 1. Comenta en forma breve, no más de 5 líneas. Disculpen, estoy ampliando esto. No más de 5 líneas. A. Los indicadores del nivel de actividad económica tienen defectos cuando se usan como indicadores del bienestar de la población. Eso lo hemos conversado y visto antes. Eh, Cuando tomamos el PIB y alguien saca el PIB per cápita y dice, como el PIB está creciendo y el per cápita también ha ido creciendo, entonces vamos a ser un país desarrollado dentro de tanto tiempo y vamos a ser como Portugal, porque el PIB per cápita está más alto y así que tenemos mayores grados de bienestar en la población. Eso es una falacia. Que el PIB crezca y que el PIB per cápita crezca no quiere decir que la distribución de ese PIB per cápita sea exactamente igual, ¿ya?, a lo que matemáticamente o numéricamente uno puede encontrar, ¿no? Porque según eso, se incrementa el precio del dólar, se incrementa, perdón, el precio de la libra de cobre, vale más dólares, se venden más libras de cobre, llega una mayor cantidad de dinero al país en algún momento. Hoy, dentro de 6 meses, va a llegar una cantidad, y hay una cantidad de esos dólares que se van a llevar claramente las empresas transnacionales que están produciendo cobre, que hoy día producen mucho más cobre que Codelco, y hay otras que se las lleva Codelco y por lo tanto se las lleva el Estado chileno. Pero de esa cantidad extra de haber subido la libra de cobre de 2 a 3 dólares 50, ese dólar 50 a mí no me ha chorreado ni un peso, y yo creo que a ustedes tampoco, ¿no? Por lo tanto, Pero, el per cápita puede ser muy maravilloso, pero al final de cuentas, desde el punto de vista del bienestar de la población, no está distribuyéndose y no está llegando a la población como teóricamente nos están diciendo a través del per cápita. Sí, dime. ¿la macroeconomía se preocupa de la distribución de los ingresos o definitivamente juega con los índices y con los números para decir si estamos creciendo o no estamos creciendo? Porque el tema de la distribución
es un tema que a lo mejor Es micro. puede, A ver, en microeconomía, la distribución es micro, en microeconomía. Ya. pero hasta por ahí. Yo estoy de Ah, acuerdo con usted de que sí. efectivamente la distribución es el peor de el mayor problema que tenemos hoy en día en nuestro país. Yo no sé si en todos los países será igual, No, pero eso varía. si vamos a Latinoamérica nos vamos a encontrar que es así en toda Latinoamérica, por lo menos. ¿Ya? Y hay Ya, países del Asia también. Eh, pero la única forma de poder decir que el país está mejor es a través de estos índices, del PIB y del no, porque resulta que al final de cuentas no, podría haber un país que tuviera un PIB per cápita menor que nosotros, menor, pero con una mejor distribución va a haber claramente mayor grados de consumo y va a ser mucho mejor y van a tener mayores grados de bienestar, ¿no? Eh, cuando de este PIB se captura, lo captura una parte importante de ese PIB, lo captura los que tienen ingresos más bajos, esa gente, todo su dinero se lo consume. Por lo tanto, un diferencial a la gente que gane, no sé, pues, sueldos o ingresos, que tengan ingresos entre, no sé, entre 200 y 450 o entre 200 y 500, y tú le subieras el 10% de los ingresos, ten por seguro que ese 10% se va a ir prácticamente todo a consumo. correcto, pero entonces la afirmación A, el punto A, yo podría decir que es verdadero siempre cuando la distribución sea buena. Claro, pero lo que pasa es que tienen defectos porque el indicador de bienestar de la población, claramente los niveles de actividad económica no pueden dar cuenta de lo micro, y no pueden dar cuenta de lo micro porque son indicadores macro. Es que por eso, bueno, entonces ahí es donde yo entro. Por eso O sea, mismo, desde el punto de vista teórico de la macroeconomía, la afirmación es correcta, pero no, está no, metiendo un no, concepto microeconómico, que es el bienestar de la población. no, porque lo que pasa es que, por eso te decía, es que sí y es que no. Porque finalmente, cuando yo tengo que tomar una decisión sobre cómo voy a distribuir, estaría de alguna manera incidiendo en la micro. Y estaría incidiendo, digamos, a lo mejor incluso dentro de la micro, dentro de algún sector o subsector económico en particular. Pero desde el punto de vista de la macro, lo que nos interesaría sería, de alguna manera, para poder mejorar el bienestar de la población y para poder mejorar incluso la economía, mejor la economía de este país, es que hubieran mejores grados de distribución. Y de hecho, el Gini, ¿ya?, es una de las formas de poder ver si esta distribución de los ingresos, de la riqueza generada, es adecuada o inadecuada. Pero el Gini es un término macroeconómico. El Gini está haciendo un análisis de la distribución de la riqueza generada y entonces está diciendo de que estaba hablando acerca de la distribución, ¿no? Ahora, y el bienestar. Lo que pasa es que los indicadores del nivel de actividad económica no dicen, no dicen ya, o no están hechos o creados como indicadores de bienestar de la población. Pero entonces, cuando los políticos toman el PIB y lo dividen por el número de habitantes y sacan el PIB per cápita y dicen que eso es un indicador del bienestar de la población, ahí es donde están diciendo cosas que no son correctas. Es ahí Pero donde son los tratan de meternos el políticos, dedo en la boca. por eso, ¿son los políticos los que no tienen engrupido entonces o son los macroeconomistas? Los macroeconomistas no sacan el PIB per cápita. Cuando sacan ¿No? algún tipo de relación del PIB per cápita que claramente no pueden decir una cosa así porque le van a saltar todos diciendo, estás diciendo algo que no corresponde. Pero no todos los macroeconomistas son de derecha, o sea, aquí, No, hay macroeconomistas de todos lados. por eso. Hay macroeconomistas de todos lados. Si no, Entonces te- pongámonos de acuerdo, te- pongámonos de no acuerdo puedes y decir, por ejemplo, cuando Fox le asume ya como ministro de Hacienda y con la concertación, Foxley era de la DC, ¿ya? No era de izquierda. Y podemos decir que, ¿cómo se llama el, el hijo de la Guzmán? ¿Cómo se llama? Era Delfina Guzmán, ¿cómo se llama? Que fue ministro de Hacienda. el Errázuriz, ¿no?
No, ¿no? Bueno, sí, sí, bueno, ya pero sé cuál. estamos hablando de alguien que claramente es de izquierda y es socialista. Pero, Y podríamos decir, qué sé yo, Lagos, y Lagos también de alguna manera es de izquierda por eso, o de una socialdemocracia, y también es un economista. está bien, profe, está bien, pero es que por eso le digo, o sea, si hay economistas de izquierda y de derecha, ¿por qué no se ponen de acuerdo y dice, y llegamos a un consenso respecto de cómo utilizar los indicadores? Porque al No, final si está clarito. usted dice que los políticos son los que venden la pomada, entonces Bueno, pero ahí ¿quién con vendió los la pomada? índices, La vendió un hombre que no es nada de tonto, ya cuando andaba hablando acerca del PIB per cápita, ya, y comparándolo con Portugal, que era Longueira. Y Longueira no es nada ya. de tonto. Entonces sabía lo que estaba diciendo. Y estaba claramente metiendo una cuchufleta, ¿no? Bueno, pero sigamos, porque si no nos vamos a ir a discutir sobre las cosas, y aquí la cuestión es clara. El indicador de nivel de actividad económica, cuando se usa como indicador de bienestar de la población, aparecen con defectos y por lo tanto las inferencias o las deducciones que se pueden hacer podrían ser incorrectas, ¿ya? La mayor parte son incorrectas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son indicadores que no están creados para medir el bienestar de la población, ¿ya? Ahora, Correcto. y porque no miden y no ven la distribución, ¿ya? Que es lo que partíamos diciendo desde el inicio. B, el deflactor del PIB no sirve para medir la inflación. ¿Qué dicen ustedes? Diego, ¿qué opina Diego? ¿Qué opina Felipe? Que ya se me olvidó el concepto, profe. En ¿Y, esa. y Diego? Estoy pensando acá, profe. Ya. No sirve vos, profe, ¿Por qué? porque no refleja la dispersión de la plata. El deflactor. El deflactor del PIB. El deflector. Sí. Sí, Miguel. Porque el Yo Producto creo Interno, que sí lo refleja, porque al tener más inflación, los precios van a subir y no va a haber como compra interna y eso también se ve reflejado en el indicador. Ya, pero cuando estamos hablando del deflactor del PIB, ¿qué es lo que es el deflactor del PIB? Acuérdense que el PIB es la sumatoria de los P por Q. Y el problema era que no podíamos comparar de un año con otro porque los precios varían de un año con otro y porque las producciones varían de un año con otro. Entonces, lo que veíamos era que teníamos que calcular el PIB real. Y el PIB real, lo que hacíamos, poníamos el PIB de varios años, suponte del año, no sé, 2017, 2018, 2019, y todos con precios del año 2017. Entonces, al dejar constantes los precios y comparar los respectivos, la suma de los P por Q, comprobar, contrastar, digamos, los respectivos PIB reales, lo que estaba variando eran las producciones. Si yo mantengo el precio constante, lo que va variando año con año es la cantidad producida. Y allí entonces yo podía hacer comparaciones con los PIB real y lo que yo estoy haciendo es comparar cuánto creció o decreció la economía, la producción en el fondo, de un año con otro. Y estoy viendo entonces las variaciones de producción. Y cuando yo tomo y veo y mantengo constante la cantidad, cuando yo hago una comparación, lo que yo voy a ver es la variación del precio, porque mantuve constante la producción. Y cuando veo que mantengo constante el precio, cuando mantengo constante la producción y lo que me está variando es el precio, puedo medir entonces la inflación. Pero mido la inflación de toda la economía. Y veo entonces, cuando veo la inflación de toda la economía, estoy viendo de toda la producción dentro del país.
que no tiene que ver con el concepto de inflación que vemos con el IPC, porque el IPC está restringido a una canasta que se mantiene constante, y lo que yo veo es la variación de los precios, pero entonces estoy viendo la variación de precios solamente de la canasta. Y esa canasta, que es la representativa del consumo promedio de la población, entonces lo que va a pasar es que yo estoy viendo de alguna manera la variación del costo de la vida, a partir de la variación de esta canasta de consumo básico, los precios. En cambio, en el deflactor lo que yo estoy midiendo es, y esta canasta contiene productos nacionales y productos importados, porque dentro de ellos están los computadores, está toda la tecnología, pero también están los productos nacionales. En cambio, cuando yo estoy viéndolo con el PIB y con el deflactor del PIB, estoy viendo la inflación de toda la economía, pero de toda la producción dentro del país. Porque el PIB mide la producción dentro de las fronteras del país. Y por Entonces lo sí sirve tanto, para medir. no tiene que ver, los computadores no van a estar metidos ahí, los televisores no van a estar metidos ahí, todos los productos importados no van a estar metidos ahí. ¿Sí? Entonces, el deflactor del PIB ¿no sirve para medir la inflación? Sí, sí sirve para medir la inflación, pero la inflación de toda la economía. Claro. Ya. Que no tiene nada que ver con la forma como se mide la inflación a partir de la canasta de consumo básico promedio. ¿Qué es política macroeconómica? Son las acciones que puede tomar una entidad fiscal, digamos, o sea, El gobierno. el gobierno para controlar los índices macroeconómicos o para, no sé si controlar, pero Sí, tratar pero de... tiene bien claras tres cosas bien definidas que le interesa, digamos, de alguna manera incidir sobre ellas. La inflación, Sí, el, La masa el- monetaria, no, no, la ¿no? cesantía la cesantía sí, y, y el PIB. no. No. Tenemos, así, bueno, sí, sí, está bien, ya. El crecimiento de la economía, PIB, ya, sí, la variación Ajá. del PIB, la Sí. cesantía, ya, y la estabilidad de precios, la inflación. Ex- Entonces, podemos decir que la política macroeconómica es el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a incidir en el crecimiento, en el desempleo y en la inflación. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia entre saldos monetarios reales y nominales? Justo falta esa clase, profe. Igual con el concepto... Saldo monetario. Los saldos monetarios nominales, como la palabra le dice, nominal es un número. Por lo tanto, tiene que ver con, no sé, pues, el saldo monetario nominal mío es de, no sé, 300.000 pesos. Pero no me dice nada respecto del poder adquisitivo, ¿no? Ujú. Y eso se ve en el saldo monetario real. Ahí veo el poder adquisitivo. En el fondo es como que si, ¿cuántas canastas básicas puedo comprar con esas 300 lucas? Y cuando lo comparo, periodo a periodo, veo si estoy mejor o estoy peor y cuánto mejor o cuánto peor estoy. Porque estoy viendo entonces la variación del poder adquisitivo que tengo. La importancia que tiene los saldos monetarios reales es precisamente por el nivel de poder adquisitivo que yo pueda tener, eventualmente. Que no me dice nada, ¿ya? Los nominales. Explique la importancia de la función consumo dentro del análisis económico. ¿Quién se atreve a decir algo aquí?
determina, ya que partiendo desde la lógica de que es la demanda la que tira la oferta, podemos inferir con el consumo, teniendo una función consumo, podemos inferir, digamos, el producto total, o algo así. ¿Ya? Pero, Entonces, es la base de todo. pero yo he mencionado varias veces cuál es la importancia de la función consumo dentro del análisis económico. Entonces, no he prestado atención. ¿No se acuerdan? Entonces se los voy a recordar. Cuando aparece el multiplicador del gasto autónomo, o multiplicador keynesiano, cuando dice que si yo incorporo 100 pesos en la economía, va a haber un impacto inicial de 100 pesos, pero esos 100 pesos me van a generar un efecto en consumo inducido por estos 100 pesos del impacto inicial, que va a hacer que la economía no crezca en 100 pesos, crezca a lo mejor en 150 o en 170. Y entonces ahí era cuando yo decía que era la clase la que aparecía como los conejos, porque se ponían 100 y la economía crecía en 170, en ese caso particular, para el ejemplo que yo di, crecía en 100 más, pasaba de 100 a 200. Y entonces, bueno, si incorporé 100 pesos más en la economía, ¿de dónde salieron los otros 100? Porque la economía terminó creciendo en 200. Y ahí entonces se veía que eso se provocaba por el efecto en consumo. Es decir, la función consumo definida como está, ¿ya?, es tremendamente importante porque explica, a partir de cómo es esta función consumo, se explica entonces el efecto multiplicador del gasto. Y esa es la real importancia dentro del análisis económico, que el incremento del gasto de gobierno tiene un impacto muchísimo mayor al nominal en ese momento, ¿no?, porque crece mucho más. Pero también cuando cuando la política fiscal, por ejemplo, se contrae, el efecto en la economía es muchísimo mayor a la cantidad en la que se contrae. Se contrae en 100, pero el efecto son 150 o 170, ¿ya? Y la cesantía estimada es mucho más de la que realmente en principio se podía haber pensado. El multiplicador del gasto se explica solamente a partir de la función consumo, y esa es la gran importancia que tiene. Problema 3, o pregunta 3. Y esta quiero que la vayan analizando. Se ha argumentado que una baja en las tasas de impuestos que gravan a las familias no tendría ningún efecto en el nivel de ingreso ni en el crecimiento de la economía. Esta afirmación se basaría en el hecho de que el crecimiento económico lo realizan en realidad las firmas y no las familias, por lo cual sería una forma óptima de poder aumentar la recaudación del Estado sin distorsiones en la economía. Se ha precisado su respuesta utilizando la materia, los modelos y la gráfica vista en clases para rebatir o reafirmar esta postura. Entonces, partamos en la primera frase. Se ha argumentado que una baja en las tasas de impuestos que gravan a las familias no tendría ningún efecto en el nivel de ingreso ni en el crecimiento de la economía. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es falso. ¿Ah? Yo no creo que es falso, ¿Por qué? porque la tasa de impuestos de alguna forma afecta a las familias. De alguna forma, al aumentar o disminuir las tasas de impuestos, se ven afectadas las familias. ¿Por qué? Porque al aumentar los impuestos, aumenta el costo del dinero, por tanto, lo que antes una familia podía hacer por A 100, ver. Cuando lo dije yo, mal. cuando yo aumento la tasa de impuestos a las personas, Ujú. pongámosle número, la familia gana 1.000.000 y le estaba pagando impuestos del 10%, por lo tanto, pagaba 100.000, le quedaban 900. 900 para gastar, claro. Y de ingreso disponible. Eso. Y le aumentan los impuestos. Disminuye Perdón, se argumentaba que una baja en la tasa de impuestos. Perdón. Entonces, supongamos que eran 200, le estaban cobrando 20% de impuestos, así que estaba teniendo 1.000.000 menos 200, estaba teniendo 800. Y le bajan los impuestos al 10%. Entonces ahora va a tener 900. Correcto. ¿Sí? Allí estamos viendo al tiro gráficamente
si tiene efecto o no en el nivel de ingreso. Correcto. ¿Sí? Claramente, si bajan los impuestos, las familias disponen de un mayor ingreso disponible. ¿Para qué utilizan ese ingreso disponible? Lo utilizan en consumo y ahorro. Correcto. Por lo tanto, la disminución de la tasa de impuestos les deja un mayor ingreso disponible, por lo tanto va a aumentar el consumo y el ahorro, así que tiene incidencia en el ingreso de las familias y en el crecimiento de la economía. Porque a mayor consumo, las empresas producen más porque hay mayor demanda, como decía Felipe, ¿ya? Que la oferta sigue pasivamente a la demanda. Se incrementó la demanda porque las familias tienen más dinero disponible para comprar y por lo tanto las empresas van a producir para poder satisfacer esa necesidad de demanda, así que va a crecer la economía. Y con eso va a disminuir el desempleo y vamos a estar todos mejores. Depende, pues si nos dedicamos a comprar cochinas, no. Pues. Ya. Después dice, esta afirmación se basaría en el hecho de que el crecimiento económico lo realizan en realidad las firmas y no las familias. ¿Qué hay de cierto o de falso en eso? Falso. La economía la componen todos, la familia, la firma, todos Claro, los que están inmersos. pero aquí lo claro es lo que dijo Felipe, en el sentido de que es la oferta la que sirve pasivamente a la demanda, y por lo tanto, cuando las familias ya incrementan sus ingresos y incrementan su demanda, en ese momento ya el crecimiento, se produce el crecimiento económico porque las empresas van produciendo detrás al ver que ellos tienen mayor cantidad de dinero para poder comprar. Pero es cierto en el sentido de que el motor partió por las familias, pero claramente tienen que ir de la mano unas con otras. Si la industria no produce lo que las familias quieren, lo único que va a pasar va a ser inflación, o terminarían comprando en el exterior, ¿no? Ahora, por lo cual dice sería una forma óptima de aumentar la recaudación del Estado sin distorsiones en la economía. La verdad es que si yo aumento la recaudación del Estado a través de los impuestos, ¿ya? Estoy disminuyendo el ingreso disponible. Y aquí lo que están diciendo es que habría crecimiento económico por las familias, pero las personas que están comprando son las familias. Y son las familias las que finalmente al comprar están pagando los impuestos, ¿no? Cuando estamos hablando de impuestos a la compraventa, ¿no? Por cierto. Porque si no estaríamos hablando de impuestos a la renta, digamos, e igual, o sea, al pagar el impuesto a la renta, estoy pagando los impuestos, estoy disminuyendo el consumo, el ingreso para llegar a ese ingreso disponible. Bueno, en resumen, yo puedo seguir analizando esto con más detalle, puedo utilizar modelos, puedo dibujar gráficos y para rebatir o reafirmar la postura, pero lo que queda claro aquí es que es todo lo que vimos y que se discutió. La primera parte no podríamos decir que es afirmativa, sino que es incorrecta, ¿ya? Y la segunda también, ¿no? ¿Se entendió lo que se analizó ahí? Bueno. Sí, yo tengo como no sé si no entendí bien el problema, pero como en el primer párrafo se habla de una baja en la tasa de impuestos y después una forma y después más abajito, una forma óptima de poder aumentar la recaudación del Estado. Claro, Eso, porque lo que está diciendo es que si bajamos las tasas de impuestos, entonces la gente consumiría más. Y si consume más, ya, de alguna manera va a llegar a una especie de círculo virtuoso en que en el fondo va a terminar de alguna manera aumentando la recaudación del impuesto. Eso no es cierto, porque finalmente yo tendría que ponerle números, porque los impuestos son un porcentaje de, y vamos a ver que finalmente no cuadra, ¿no? Es como lo mismo como la curva de Laffer, ¿no? Que se dice que era una de las ideas extrañas de Laffer y que no se cumple, que dice que la rebaja de impuestos va a dejar una cantidad de dinero disponible, que las personas van a entrar a consumir, lo van a utilizar para el consumo, y entonces las empresas van a producir más.
y al producir más se va a terminar, va a satisfacer más las necesidades de la gente, porque van a tener más beneficios, porque al tener más dinero para consumir, finalmente van a terminar pagando más impuestos. Y va a ser, digamos, una situación en la que la economía va a crecer. La verdad es que en la teoría de lo que planteaba Laffer se ve bonito. En la práctica eso nunca ha ocurrido. Y la única forma que ocurriera sería que se provocara una curva tal que se pase un límite en torno a los impuestos y se estén cobrando, no sé, supongamos, no sé, 65% de impuestos, por decir algo así, a la gente, ¿ya? Lo que es muchísimo, porque te cobráis 65, le estás dejando a la gente 35. Y entonces, a partir de que si el punto máximo óptimo estuviera en el 50, si yo retrocedo el 50, podría llegar al mismo nivel de bienestar, o incluso un mejor bienestar, que con el de 65 rebajando los impuestos. Pero eso es una disquisición que en la práctica no ha resultado. No hay ningún país hasta el momento que pueda decir, aplicamos la teoría de Laffer y se cumplió y es fantástica y maravillosa. Al contrario, en España trataron de hacerlo y al final de cuentas, creo que fue Rajoy, y echó a perder más la economía española. No se rajó y... Rajoy, sí. Oiga, profe, pero subir los impuestos también es muy... Yo recuerdo que en Chile pagábamos 16% de impuestos, Ya. ¿o no? En No el sé, año, los años 80, no sé, ¿cuánto se pagaba de impuestos? el IVA se pagaba el Refresca 17 cuando subió al 19. el 17, y Sí, pero el después se IVA. subió el IVA, eso era el IVA, tiene razón. Y después se subió al 19 con una promesa, en el gobierno de Lagos fue que se subió a 19 con la promesa de que iba a ser una subida transitoria y que iba a ser para recaudar impuestos, recaudación para mejorar las pensiones. ¿Fue así o no? ¿Y ahí? Usted tiene mejor memoria. Y nunca fue transitoria y nunca mejoró las pensiones, y nos quedamos con el 19% del IVA forever. Pero si eso va a pasar siempre, po, siempre. Por Si eso, entonces, finalmente el Estado cuando recupera, lo que pasa es que, ¿para qué quiere más plata el Estado? Para pagar pensiones extras, para pagar esto, para pagar lo otro, para claro, mejorar esto, mejorar lo otro. Y una vez que el dinero se recauda, automáticamente lo que va a quedar es un gasto en los presupuestos de aquí en adelante. Tanta cantidad de dinero, tal porcentaje de la recaudación fiscal va para esto, va para la Fuerza Armada, tanto va para, qué sé yo, no sé, para claro, salud, tanto va para educación, tanto va para los universitarios, tanto va para en fin, para todo. claro, Entonces, después, ¿qué significa? Significa reducirlo, significa reducirle a todos, o reducirle a algunos. claro, Y entonces, en ese momento van a empezar todos los alegos. claro, No por se eso es puede que llegar, no se ahí, puede tiene llegar. lo- tenemos los dos ejemplos, el de Rajoy, que bajó los impuestos con una promesa, y el de Elwin primero y después Lagos creo que fueron que subieron los impuestos con otras promesas y ninguno de los dos al final, ninguno de los tres terminaron achuntándole o cumpliendo las promesas respecto a las variaciones de impuestos que implementaron. A ver. Ya no se preocupe, Cruz, si no, No, si me interesaba mostrar aquí, pero bueno, ya, no importa, no voy a... no, si no, porque si no. En definitiva, sí afecta los impuestos a la economía. Crecimiento de la economía. Lo que yo decía era una cosa así. Aquí tenemos la tasa de impuestos, y aquí tendríamos de alguna manera como esa recaudación. Entonces se provoca con la curva Laffer, se provoca una cosa así. Y entonces, según Laffer, rebajar la tasa de impuestos, si yo estoy en este punto de aquí, voy a poner, por ejemplo, 65% o 60%, ¿eh? Yo podría estar a lo mejor en un punto donde esté el 45% y claramente estoy en un punto mejor que aquí. Pero eso significa que se está cobrando un exceso
hacia allá que no está ocurriendo. Y si yo comparo esto con la economía norteamericana, que es donde se planteó finalmente, inicialmente la plantea Laffer, ¿ya? La verdad es que si rebaja, va a pasar de ahí a acá. Y claramente, este nivel de recaudación es mucho menor que el otro. Y no se cumple. Pero esa fue la teoría de Laffer. ¿Sí? Entonces, no es tan claro que llegar y van a venir a decirnos de que no, si rebajamos los impuestos, entonces la gente va a tener más plata y como tiene más plata va a consumir y entonces las empresas van a producir más y cuando se produce más, entonces finalmente vamos a tener una mayor recaudación fiscal. Métele número y vaya a ver que eso no es cierto. Queda claro. Sí. Vamos a ver aquí lo que estaba compartiendo. ¿Qué pasó que no? Va a salir de pantalla completa. A ver. Ya, ahora sí. Problema 4, o pregunta 4. Por sus vastos y reconocidos conocimientos de macroeconomía, ingeniero informático Lusach, que tiene 45 MBA internacionales y 20 PhD en macroeconomía, el ministro de Economía de un país que tiene una economía cerrada y pública, con una tasa de impuestos del 20% y una propensión marginal al consumo de 0,8, decide consultarlo. En el último tiempo se ha constatado una escalada consumista, donde la propensión marginal al consumo es igual, se prevé que va a llegar al 0,9, al 90%. Es decir, un aumento del 12,5% en comparación a lo que estaba teniendo. Que obviamente la industria no puede absorber de inmediato, por lo que se avisora un fenómeno inflacionario. Es decir, si la gente está consumiendo el 80% de su ingreso disponible y quiere ahora, en esta escalada consumista, va a consumir el 90%, lo que va a pasar entonces es que se va a provocar un tremendo incremento del consumo, que si la industria no es capaz de absorber, es decir, no puede proveer la cantidad de bienes y servicios que le están demandando, lo que va a pasar es que los precios van a subir y se va a provocar un fenómeno inflacionario. Entonces, siendo usted un reconocido consultor económico internacional, ¿tomaría una decisión respecto a los impuestos? ¿Aumento o disminución de los mismos? ¿Por qué? Justifique. Yo aumentaría los impuestos para disminuir el consumo Ya. y con eso mantener más equilibrada la ecuación. Claro, porque es lo que se hace finalmente. Cuando tú ves que lo que va a pasar es que va a haber inflación y que la inflación no puede contenerse porque la industria no va a ser capaz de producir en el corto plazo las necesidades de la gente, entonces esto pasa porque la gente tiene mucho dinero para comprar. Por cualquier razón, porque muchos sueldos, porque le incrementaron los sueldos, porque, no sé, la banca está prestando plata al lote, porque el retailer está prestando dinero al lote, ¿ya? A unas tasas usureras, pero está prestando. Y en ese caso, entonces, la gente tiene dinero, pero la industria no es capaz de proveer las cantidades necesarias que se están demandando. Y cuando se produce un exceso de demanda, los precios suben y se provoca inflación. Y cuando se provoca inflación, el asunto es que es re fácil provocar inflación, pero detenerla y controlarla demora bastante y tiene muchos costos. Y los principales costos los pagan la gente más pobre, porque ellos tienen sueldos restringidos, porque se incrementan los precios y no se incrementan los sueldos al mismo tiempo, a veces podrían llegar a demorar hasta 2 años, y los que se ven obviamente más afectados son los más pobres que no tienen de alguna manera como protegerse o defenderse frente al incremento de precios, ¿no? Entonces, la estabilidad de precios y la estabilidad macroeconómica como objetivo del Banco Central es mantener una estabilidad de precios.
Así que lo que debieran hacer es de alguna manera ¿ya? Tratar de que ponerle coto a esto, y una de las formas sería incrementando impuestos. O si se tratara del Banco Central, a lo mejor incrementar las La tasa de tasas interés. las tasas de interés. Pero aquí si la gente está destinando mucho dinero a su consumo y pasó de un 80 a un 90%, no tiene que ver entonces con, a lo mejor, digamos, a lo mejor, no sé si con los que está obteniendo es producto de los créditos, que puede destinar un 90% al consumo y el 10% al ahorro, ¿no? Eh, por un lado, el Banco Central a lo mejor tiene que hacer algo, ¿ya? Y por otro lado, a lo mejor a través de los impuestos, controlar el consumo de la gente. Y lo que tengo que hacer entonces es que tengo una IS, y es la IS la que yo tengo que contraer. Y la puedo contraer, digamos, a través de una disminución del gasto fiscal, pero también, pero en ese caso afectaría solamente a toda la componente del gasto fiscal. Y si yo quiero para toda la población, y estoy pensando que los ingresos no solamente provienen del gobierno, sino que también provienen de los privados, el control a través de los impuestos es efectivo. Y lo podemos ver en los gráficos. Cuando gráficamente yo incremento los impuestos, la IS entonces pivotea hacia la izquierda y obviamente se corta en un punto que el PIB es más pequeño. Y ahí controlamos. Menor consumo, disminuye el consumo. La inflación se provoca precisamente por excesos de consumo, ¿ya? Que no son capaces de abastecer los proveedores de la industria. Entonces suben los precios. ¿Se entendió? El 5 dice: recientemente se han argumentado los beneficios y la necesidad de un aumento en la recaudación de impuestos, bajo supuesto que esta mayor recaudación aumentará el componente del gasto fiscal. ¿Cómo podría afectar esta decisión gubernamental a otros componentes macroeconómicos y bajo qué condiciones podría aumentar el nivel de ingreso en la economía? Esa pregunta se las voy a dejar a ustedes para que la piensen. Si quieren la conversamos en la próxima clase, pero piénsenla. El 6 enuncia las medidas de política económica, esa la vimos. ¿Cómo afecta la inflación el poder adquisitivo de los empleados? ¿Qué dicen ustedes? De manera negativa. ¿Ah? De manera negativa Claro, e inversamente proporcional. O sea, si la inflación crece, el poder adquisitivo disminuye. claro, pero no sé si es inversamente proporcional. Inversamente proporcional significa que el producto es constante. Pero Ah, sí es claramente, digamos, es proporcional en el sentido de que a mayor inflación, digamos, tiene un impacto negativo, ¿ya?, en el poder adquisitivo de los empleados. ¿Por qué? Porque los precios están subiendo antes de lo que puedan subir los salarios. Por lo tanto, eh, no, no, no logras nivelar en algún momento ese poder adquisitivo. Lo pierdes y lo pierdes, ¿no? ¿Cómo afecta a los depósitos a plazo y a los créditos hipotecarios la inflación? ni idea. ¿Será porque la UEF se calcula por... O sea, la inflación afecta a la UEF Ya. y como los deudas hipotecarios, los créditos hipotecarios se calculan en UEF, entonces... Depende, pues, no siempre. ¿No? Ah, No, no, no. O sea, yo podría tener un crédito hipotecario en UF y podría tener un crédito hipotecario en pesos. sí. Pero eso en el caso de los hipotecarios. Y los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo, uno podría tener un depósito en UF y podría tener un depósito en pesos. Pero el asunto es que hay una inflación. Si la inflación está prevista, entonces de alguna manera no se afectan estos depósitos a plazo ni los créditos hipotecarios. O sea, no hay pérdida para nadie. Si la inflación es imprevista, ahí la cosa cambia.
Porque si yo deposité a plazo al 5%, pensando que la inflación era el 3%, y resultó que la inflación se desbandó y llegó al 4,5%, y yo mi contrato lo tengo al 5%, la verdad es que voy a obtener el 0,5% de rentabilidad. Y el banco no me va a decir es que lo que pasa es que como se disparó, entonces ahora yo no voy a pagar el 5, lo voy a pagar el 5,5 o el 6. No. El banco va a decir, usted hizo un contrato conmigo al 5 y si la inflación se disparó no es culpa mía. ¿Ya? Reclamen al gobierno más o menos. Así que si usted ganó el 0,5, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Si la inflación está prevista, y en este caso, ahí están metidos en las UF, ¿ya? Los créditos hipotecarios de alguna manera no pierden, ¿ya? Se van reajustando en la UF. Si el crédito hipotecario estuviera en pesos y se hubiera calculado a una determinada tasa y se provoca una inflación imprevista, y la tasa del crédito hipotecario es fija, ahí va a perder el banco, ¿no? En todas las operaciones financieras el asunto es cuáles son las tasas previstas, ¿ya? Y si estas se cumplen o no de alguna manera, ¿no? ¿Qué costos tiene para la sociedad el desempleo? Afecta la economía del país. ¿Qué les ¿no es cierto?, con el desempleo? Hay una cantidad de personas desempleadas, finalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Esa gente tiene que comer y por lo tanto va a recurrir a las instancias gubernamentales. En este caso va a ir a las oficinas de las municipalidades y va a tratar de mostrar que no tienen ingresos y que necesitan comer y por lo tanto si pueden obtener a través de ellos algún tipo de ayuda, cajas de alimentación, por ejemplo. Y esas cajas tienen costos, y esos costos salen de alguna parte, salen del gobierno a través de la intendencia, salen del cobro que se hace por multa y que repercibe, digamos, las municipalidades, pero sale de alguna parte, entonces tienen costos. Pero además de eso, la gente que tiene hambre llega el momento en que a lo mejor va a tener que salir a delinquir. Se incrementa entonces la delincuencia. Las personas que están sin empleo durante mucho tiempo lo comienzan a pasar mal, y porque los hombres, sobre todo como proveedores de hogar, ¿ya? Mujeres también muchas, ¿ya? Lo que va a pasar es que se ven afectados y tienen hijos y tendrán que alimentar y tienen compromisos y cosas que pagar y los empiezan a presionar porque paguen y están retrasados, y por otro lado porque necesitan para comer y a lo mejor no tienen o cumplir otro tipo de responsabilidades. Y en ese caso se incrementan los problemas de salud mental, se incrementan las visitas al consultorio, se incrementan las visitas a médicos, aparecen enfermedades incluso psicosomáticas, se incrementa el consumo de medicamentos y ansiolíticos. Es decir, esto empieza a reventar por múltiples partes, ¿no? Además de que no solamente, como digo, hay más violencia, sino que la gente que está problemada también responde en forma más violenta, no solamente por, por la delincuencia, sino porque andan mal, po, y tienen razones para andar mal, ¿no? Entonces los costos para la sociedad son enormes. El asunto es cómo cuantificarlo, ¿no? Pero si se logra ponerle un número, se vería que el número es enorme, ¿no? Sobre todo con la situación que pasó del 18 de octubre para adelante. O la pandemia misma, solo la pura pandemia. Bueno, ¿usted cree que un seguro de desempleo representa una solución tanto para los desempleados como asimismo para todas las secuelas que origina este problema en la economía del país? Yo creo que con todo lo pasado desde la pandemia para adelante, yo creo que nos queda absolutamente claro a todos que un seguro de desempleo ha salvado la campana muchísimo, que le ha ayudado a resolver problemas a muchísimos. No ha resuelto todos los problemas, pero ha ayudado mucho. Y lo que sí yo creo que nos debería quedar a todos claro es que el seguro de desempleo debiera ser incluso una tasa mayor, que debiera haber una mayor cantidad disponible de dinero frente a las eventualidades que se pro- puedan aparecer, ¿no? ¿Opiniones sobre eso?
Y profe, sobre eso, el gobierno y o sea, no, el empleado y el empleador es el que aporta al seguro. Sí, sí. Ah, creo que actualmente es como el 1, ¿no? El 1%, ¿o me equivoco? No, el empleado, el trabajador aporta un poco y el empleador aporta un poco más. Da lo mismo, porque al final de cuentas, esto de que te pone el 2, el 1,5 el trabajador y el 2,5, no sé, el empleador, o el 1 y el 3, da lo mismo. O sea, al final de cuentas, cuando la empresa evalúa el costo del trabajador, va a decir el sueldo más todos los gastos extras. Y entre ellos los gastos extras se incrementó, digamos, toda la parte, el aporte patronal, ¿no? Así que, ¿cuánto me cuesta cada trabajador? Me cuesta tanto, incluido todo. Da lo mismo, eso de que aporta quien aporta, es para decirle al trabajador, bueno, para su sueldo era, no sé, 1 millón y le vamos a quitar el 1%, entonces le vamos a quitar tantas lucas, eh, para que no reclame mucho, porque el resto se lo va a poner el empleador. Pero la verdad es que para el empleador el costo se incrementó, es el sueldo más todos los otros gastos extras, entre ellos el, el- el costo del seguro. Pero de que ojalá el seguro fuera más alto para poder cubrir más tiempo o cubrir entregas de dinero, digamos, cuando se provoca el evento, en mayor cantidad, mayor porcentaje, sí, sería muy bueno, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos la cultura en Chile o los latinos en general acerca de los seguros, no le damos la importancia. Pero tampoco tenemos la cultura de muchas cosas, incluso del ahorro. Yo conversaba con un chileno de ascendencia francesa, que él es la tercera generación, ¿ya? 2 generaciones, los padres y él, nacidos en Chile, pero la anterior, el abuelo, venía de Francia. Y él dice que por cultura, en su casa, les enseñaron siempre que ellos tenían que hacer depósitos y mantener el equivalente a 6 sueldos completos en depósitos, en forma permanente, frente a la eventualidad que se quedaran sin trabajo. De tal manera de que el día que se encontraran sin trabajo, ellos podían seguir manteniendo el mismo nivel de vida sin cambiar en nada durante 6 meses. Pero claramente cuando uno está sin pega y está buscando trabajo, disminuye sus gastos. Por lo tanto, esos 6 a lo mejor se podían estirar a lo mejor a 9. Y eso da un respiro y una tranquilidad psicológica a todas las personas de la familia, saber de que tienen un colchoncito que les permite poder enfrentar las dificultades y buscar pega con más tranquilidad, ¿no? Y no aguantar cualquier cosa y no aceptar cualquier cosa o aceptar una pega o un trabajo mal pagado, ¿no? Bueno, el problema 10 es algo que ya preguntamos, lo resolvimos dentro de el 11 también. De todas maneras, si no me pueden, si tienen dudas, lo conversamos después. Fíjense aquí el problema 13, o la pregunta 13. Dice, el aumento de la renta de equilibrio, ¿a qué afecta? ¿Se entiende lo que estoy diciendo cuando estoy hablando del aumento de la renta de equilibrio? ¿Eso significa que aumentan la- las exportaciones? No. No. Cuando estamos hablando de la renta de equilibrio, estoy diciendo que estamos hablando siempre en el sistema ISLM. Entonces, porque funcionan los dos mercados juntos, ¿no es cierto? Y llegamos a generar este modelo de la ISLM. Por lo tanto, y yo dibujo los ejes, y en los ejes dibujo una cruz, la recta dependiente creciente es la LM, la decreciente es la IS, y el punto donde se cortan ambas es el punto de equilibrio de ambos sectores económicos, el de bienes y servicios y el monetario. Y allí entonces yo podría decir a una tasa I sub 0 y a un producto Y sub 0. Cuando aumenta la renta de equilibrio, ¿qué se afecta? Crece la economía, aumenta el producto. El aumento de la renta de equilibrio va a afectar al producto. Eventualmente, cuando aumenta esta renta de equilibrio, podría provocarse por un desplazamiento de la IS Ujú.
y por lo tanto crece la renta de equilibrio, pero se afecta ¿cómo se llama? La tasa de interés. O podría producirse, al contrario, un aumento de la LM, también va a crecer la renta de equilibrio. ¿Y qué se afecta? También se afecta la tasa de interés. Lo que pasa es que en un caso, la renta cuando se incrementa la IS, por ejemplo, porque se incrementó el gasto fiscal, entonces está creciendo, se está incrementando la tasa de interés de mercado. Y cuando se provoca por un incremento de la masa monetaria y está expandiéndose la LM, lo que está haciendo es que está cayendo la tasa de interés de mercado. ¿Se entendió lo que dije o tengo que mostrarlo en el gráfico, en el pizarrón? Profe, pero usted le explica, no, sí se entiende, lo que pasa es que lo está explicando en favor o en decremento de la tasa de interés, pero el producto también se ve afectado. Lo que pasa es que yo no estoy diciendo por qué aumentó la renta de equilibrio. Mm. Yo estoy diciendo Ok. que, claro, yo digo que aumentó la renta de equilibrio. Entonces aumentó la renta de equilibrio por dos cosas. O aumenta por un proceso de expansión del gasto fiscal, política fiscal expansiva, o por un incremento de la masa monetaria real ofertada, y por lo tanto se trata de una expansión de la LM. En ambos casos, lo que se afecta es la tasa de interés de mercado. En un caso se incrementa y en otro disminuye. ¿Sí o Profe, no? consulta. Dime. Sí, en eso también no tenía relación al nivel de inversión o no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que aquí, en este caso, digamos, cuando yo incremento el gasto de gobierno, se va a ver afectada la inversión, eso sí. A ver, ¿sabes qué lo voy a mostrar? Pero la tasa de interés también al subir, al incrementarse, Cuando también sí, afecta la inversión, pues. la inversión, claro. Claro, afecta la inversión. Entonces lo que pasa es que se va a desplazar un poco la IS, pero como creció la tasa de interés, entonces se afecta la inversión y retrocede un poco. Avanza por decir algo, para ponerle un número para que se entienda. Se desplaza 10 puntos hacia arriba y baja 2. Por lo tanto, el efecto neto va a ser 10 menos 2, 8. ¿Sí? Creció en 8 puntos el PIB, por así decir. Pero hay que ver ahí qué pasó con la tasa de interés. Habría que ponerle números si quiere uno para poder mirarlo mejor. Pero gráficamente se entiende, ¿ya? Y lo que estaba apelando a usted era que se lo imaginaran gráficamente. Si les cuesta imaginárselo gráficamente, lo que tengo que hacer es mostrárselo en el pizarrón. Entonces díganme. Por lo menos yo lo entiendo, profe. Ya. Felipe, ¿lo entendiste? Sí, profe, sí, lo Sí. que estamos viendo. Miguel, Cristian. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok. Ahora, una política fiscal expansiva desplaza la curva IS. ¿Para dónde la Correcto. desplaza? ¿Ah? Para, 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 para la, ¿Para adentro, para afuera, para la para, derecha, para la izquierda, para dónde? para la derecha. Para la derecha, exactamente. ¿No? Y por lo tanto, cuando la desplaza a la derecha está creciendo el PIB porque es una política fiscal expansiva, pero el costo de eso va a ser que en el nuevo equilibrio va a crecer la tasa de interés de mercado. ¿Sí? Sí. Bueno, el 15 lo habíamos hecho. El otro lo pueden hacer ustedes tranquilamente. El 16 también. El 17 todavía no hemos visto el sistema de cambio. Si el nivel de precios internos disminuye, entonces somos más competitivos o menos competitivos. Menos. Si el nivel de precios internos disminuye. ¿Qué pasó ahí? Si las naranjas en vez de costar 500 pesos el kilo cuestan 400, Somos menos competitivos. ¿por qué?
porque a la hora de venderla vamos a recibir menos dinero. A ver, ¿Vamos a vender más? Sí. vamos a vender más, pues. Vamos a vender más porque es más barato. Y si vamos a vender más porque es más barato, somos más competitivos. ¿O no? Sí. Sí. ¿Qué es una operación de mercado abierto? ¿Quién la realiza y para qué sirve? Pero, profe, otra vez tengo el problema con el dólar. ¿Ah? Porque otra vez me causó problema con el dólar, porque usted dice que vamos a ser menos, o sea, mientras el dólar esté más alto, vamos a ser más competitivos. Sí, pues. Por eso no nos conviene que el dólar esté bajo. Si ¿Cuándo nosotros somos más tenemos, competitivos? ¿Qué significa ser más competitivo en un mercado de oferta y demanda? Competir versus los pares, po, con Pero que un mejor precio. Tenemos mejores precios, y mejores precios significa precios más baratos. Cristian, sí, ¿sí? sí, ¿Estáis de sí, acuerdo, no? estoy de acuerdo. Entonces, si nuestro nivel de precios internos disminuye, si somos más baratos, son nuestros precios internos los que están variando, no la divisa. Por lo tanto, para exportar, vamos a exportar la misma tonelada en forma más barata hoy día que antes, porque nuestros precios disminuyeron, salen más baratos. ¿O no? Sí, Sí, pues, entonces somos más competitivos cuando el nivel de precio interno disminuye. ¿Sí? ¿No estáis muy de acuerdo o sí. no? Cuéntame, Sí, pues. sí, sí. No, sí, 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 profe, sí. Ya. ¿Qué es una operación de mercado abierto? ¿Una OMA? Profe, Sí. profe, en la 18, en la anterior donde dice si el valor de cambio de divisas se incrementa, entonces somos menos competitivos, por lo que Sí, es que entiendo. yo no quise meterme ahí porque todavía no hemos hablado de la divisa. Y tengo que Ah, hablar, ok. digamos, sobre el tipo de cambio y la balanza de Ya. pago. Ok. Por eso no había querido hablar por eso. No por otra cosa. ¿Qué es una operación de mercado abierto? Son operaciones que realiza el Banco Central en los mercados. ¿Quién la realiza? El Banco Central. ¿Para qué sirve? Para intervenir de alguna manera el mercado monetario. Es decir, en esta operación de mercado abierto, lo que el Banco Central va a hacer es aumentar o disminuir la cantidad de dinero circulante. Por lo tanto, está interviniendo de alguna manera la masa monetaria. ¿Cómo lo hace? A través de comprar o vender bonos, por ejemplo. Y eventualmente podría hacerlo, dependiendo del tipo de sistema de tipo de cambio, podría eventualmente fijar un precio del dólar o intervenir, digamos, vendiendo dólares o comprando dólares. Pero independientemente de la parte de la divisa, que todavía no abrimos la economía y no sabemos que existen países extranjeros y monedas diferentes, una operación de mercado abierto es una intervención del Banco Central en el mercado financiero, en el mercado monetario. Y lo que pretende es cambiar la cantidad de dinero circulante, para incidir de esa manera, de alguna manera, en la tasa de interés de mercado y para poder incidir a partir de eso en los costos y la inflación, ¿no? ¿El Banco Central puede fijar el tipo de interés? Sí, ¿Qué tipo de interés cambia? Puede fijar. el, la ¿Ah? tasa de interés crediticia. No. Recién hablamos de que no se podía fijar eso, pues, Por eso lo eso, fijaba cada banco. exactamente. Eso se fija oferta-demanda en el mercado. El banco, teóricamente, los bancos por oferta y demanda van a fijar el tipo de interés. De corto plazo, de largo plazo, eh, bajo determinadas condiciones y dependiendo de los perfiles que tengan las personas a las que puedan otorgarle crédito, ¿no? Podemos decir que hay una tasa fija para, bajo ciertas condiciones, que le ponen un spread dependiendo del tipo de cliente. Pero el Banco Central no puede fijar ese tipo de interés. Lo que puede hacer el Banco Central es fijar la tasa de instancia o de política económica. Y eso, la IPOM,
es la tasa, este indicador, digamos, este informe de política monetaria, ahí aparece, digamos, el valor, digamos, al que se fijó esa tasa de instancia o de política económica o política monetaria. Ese es referencial porque es la tasa a la que el Banco Central le presta a la banca privada. Por lo tanto, el Banco Central no puede fijar el tipo de interés. Lo único que puede fijar es el tipo de interés, entre comillas, de la tasa de instancia o de política económica. Eso es lo único que puede fijar. Y a veces ha ocurrido que ha bajado la tasa de instancia con el fin, como es referencial, para que la banca baje la tasa y pueda entonces ofrecer créditos más baratos y de esa manera reactivar la economía, porque si la gente pide créditos para consumo, de tal manera que si baja el costo del crédito, se van a pedir más créditos, se van a ir al consumo, se incrementa el consumo y se reactiva la economía. Y ha pasado que ha bajado la tasa y la banca no lo ha bajado, incluso a veces hasta la ha subido para un tipo de cliente, ¿ya? Pero a las empresas se los ha mantenido preferencial y bajo. Y ha tenido que bajar el banco por segunda vez y después de un buen tiempo se empiezan a notar los efectos de la reactivación. Es decir, a pesar de que la banca, el Banco Central ha hecho todo lo que corresponde para poder incentivar una reactivación de la economía, la banca privada se la ha jugado para ello y no le ha importado un pucho al país. Aquí vienen los últimos ejercicios, dice, una expansión monetaria, ahí hay algo a la renta de equilibrio y algo a la tasa de interés, ¿ya? Entonces habría que ver si esa expansión monetaria es la LM la que se está expandiendo, y si se está expandiendo, entonces, ¿qué está pasando? Está incrementándose la renta de equilibrio porque está cambiando, pasando, digamos, por expansión monetaria. Y cuando existe una expansión monetaria hay abundancia de dinero, y si hay abundancia de dinero, entonces va a caer la tasa de interés. Y gráficamente uno puede ver que al desplazarse la LM hacia la derecha, se está provocando un nuevo corte, un nuevo punto de equilibrio donde está incrementándose el PIB, el producto, y por otro lado está cayendo la tasa de interés. Una reducción del impuesto a la renta, algo con el consumo, algo con la tasa de interés, algo con la inversión y algo con el PIB. O sea, ahí es fácil ver qué es lo que hay que poner, ¿no? Explique por qué una política fiscal vía gasto público es más efectiva que una vía de transferencia. Bueno, porque las transferencias están multiplicadas por el multiplicador del gasto autónomo, que es un número menor a 1, por lo tanto el impacto en la economía va a ser mucho menor desde el punto de vista de las transferencias que desde la política fiscal. Y el 23 y 24 son cosas que ya vistas, así que no hay mayor problema respecto de eso. Preguntas sobre esto. Parece que no, profe. ¿Ah? Parece que no hay duda. Digo que se habían preguntas sobre lo que acabo de mostrar ahí. No, parece ver que otra no. cosa. Ya. Lo que yo digo es que mis compañeros parece que no tienen duda. Ya. Aquí hay algo que... ¿Hay preguntas? O el Diego iba a preguntar algo. No, nada. ¿Por qué ya ve? No, porque tenía el micrófono abierto. Está motivado. Ah, Bien, aquí comenzamos a abrir la economía de a poco. Lo primero que existe, y algo muy corto, esto es la balanza de pagos, ¿ya? De alguna manera la balanza de pagos, como muestra aquí, es el equilibrio entre estos buques cargados, digamos, con ¿cómo se llama? Profe, Con productos no y está bienes. mostrando nada. Lo está mostrando ya, disculpa.
De repente se pone medio pesante. Es que se veían a eso. Ahora sí, ya. Tenemos entonces una balanza de pagos donde aparece una balanza y aparecen dos barcos y de alguna manera lo que tienen son productos que traen o llevan desde un lugar a otro y lo que de alguna manera uno quiere ver es cómo se equilibran esto, que en este caso tienen que ver con lo que se exporta y lo que de alguna manera se importa y cómo se afecta a la economía. La estructura de la balanza de pagos, hay una balanza por cuenta corriente, una balanza de capitales, una balanza financiera y errores y omisiones. Entonces la balanza por cuenta corriente tiene una balanza comercial, están los servicios, la balanza de servicios, la de renta y la de transferencias corrientes. Y todos estos, entre ingresos y gastos, sale un saldo. Tenemos la balanza financiera, donde hay una inversión directa, inversión de cartera, otras inversiones, derivados financieros, movimiento neto de reserva, errores y omisiones y todo eso, nuevamente por esta variación neta de pasivos y neta de activos, también hay un saldo. Ahora, esto en esta estructura, como que dice y no dice nada. Entonces, de esta forma, se nota mucho mejor. La balanza de pagos es un documento contable que registra sistemáticamente todas esas operaciones comerciales y financieras que tienen lugar en un cierto periodo de tiempo. Son transacciones monetarias entre un país y sus residentes y el resto del mundo. Y obviamente esta balanza de pagos, que es parte de la contabilidad nacional, la va a llevar el Banco Central. Esta balanza de pago entonces se desglosa en una cuenta corriente y una cuenta de capitales. La cuenta corriente tiene una balanza comercial y una balanza de otras cosas. La balanza comercial lo que consideras es la compra-venta de bienes. La otra balanza es la balanza por servicios. Tiene los servicios propiamente tales, las rentas y las transferencias. Y hay una cuenta de capitales donde aparecen créditos externos, la inversión extranjera, la amortización de créditos y los préstamos que se puedan solicitar. Y por último, tenemos una reserva de divisas, que es la riqueza de alguna manera que tiene el país, ¿ya? Y como esto es de tipo estadístico, siempre aparecen errores u omisiones para poder cuadrar, digamos, estadísticamente esta balanza de pagos. Esa es la forma y la estructura que tiene una balanza de pagos. La cuenta corriente registra todos esos pagos y cobros procedentes del comercio de bienes y servicios de las rentas en forma de beneficios, intereses y dividendos, ¿no? Quiero destacar que en la balanza comercial que se ve aquí aparece la compraventa de bienes, pero cuando yo hago una importación o una exportación, una cosa es la compraventa de estos bienes y la otra cosa son los servicios asociados a ella. Por lo tanto, todo lo que sea transporte, todo lo que sean seguros, estos van a aparecer en la balanza de servicios, ¿no? Las transferencias tienen que ver con todo tipo de transferencias, es decir, los extranjeros que están en Chile y que están trabajando y obtienen dinero por su trabajo, compran dólares y mandan dólares a sus casas, esas son transferencias. Pero también los chilenos que están en otras partes del mundo, que también están mandando dinero, ¿no? También están haciendo transferencias. Las empresas eventualmente que tienen, sobre todo las que están operando en el país, son transnacionales, también están mandando dinero fuera, son transferencias. Y el Estado, cuando ayuda, por ejemplo, a otro país porque por la pandemia, porque hubo un terremoto, porque hay una tragedia y manda medicamentos, manda hospitales de campaña o incluso recursos humanos a ayudar, entre ellos los topos, cuando hay gente que quedó debajo, no sé, se cayeron edificios y quedaron sepultados. Entonces, todo eso de alguna manera son transferencias, transferencias que se pueden evaluar ya el trabajo de estas personas, ¿ya? Pero son todas transferencias. Yo no quisiera detallar un poco más esto porque eso en esencia, ¿ya? Son los servicios, las rentas y transferencias que están en la balanza de servicios. Y la balanza de servicios no pueden ser factores de producción, ustedes pueden leerlo perfectamente, no tiene mayor cosa, ¿ya? Los temporeros hacen también transferencias. Hay que pensar que, bueno, en Chile, digamos, casi no vienen temporeros desde fuera, pero
En el caso de Estados Unidos, particularmente, la cantidad de temporeros que viaja desde México a Estados Unidos a cualquier cosa, van obteniendo, digamos, van ganando dinero que están transfiriendo de alguna manera a sus países de origen, ¿no? Aquí vienen y se quedan más tiempo, ¿no? Es importante la cuenta de reservas monetarias, esta cuenta de reservas monetarias o reservas internacionales, que son depósitos de moneda extranjera que están controlados por los bancos centrales y otras autoridades monetarias. Y estas cuentas de reservas monetarias son parte de la riqueza y el erario nacional, ¿no? Yo creo que lo que más puede dar una cuenta de qué es exactamente esta balanza de pagos es un ejemplo. Entonces decíamos que la balanza de pagos tenía una cuenta corriente, tenía una balanza, esa cuenta corriente tenía una balanza comercial y una balanza por servicios, había una cuenta de capitales, hay reservas monetarias, ¿ya? Y bueno, había una cuenta por omisiones, que en realidad, o errores, que aquí no la tenemos contemplada. Entonces, la cuenta corriente decía que en la balanza comercial hay exportaciones de bienes e importaciones de bienes. Y en este caso, se exportaron 10.000 millones de dólares en bienes, pero se importaron 15.000, por lo tanto hubo un déficit comercial de 5.000 millones de dólares. La balanza de servicios, para este ejemplo, tiene una balanza de servicios en 1.000 millones de dólares y una balanza por transferencia de 1.000 millones. De tal manera que el saldo de la balanza de servicios son 2.000 millones de dólares. Así que si contemplamos el saldo de esta cuenta corriente, es un déficit de 3.000 millones de dólares. La cuenta de capital tenía un capital oficial, privado, y teníamos una inversión en cartera de 1.200 millones y una inversión directa de 800, lo que da como tal, digamos, un superávit de cuenta de capitales de 2.000 millones de dólares. Las reservas monetarias internacionales al 1 de enero eran de 4.000 millones y la variación de estas reservas monetarias internacionales durante el año fueron de 1.000 millones, menos 1.000. Por lo tanto, las reservas monetarias internacionales al final de cuentas daban 3.000 millones. Si sumamos entonces la cuenta corriente, la cuenta de capitales y las reservas monetarias internacionales, tenemos menos 3.000, más 2.000, más 3.000, por lo tanto, la balanza de pagos registra un superávit de 2.000 millones. Y obviamente las diferencias que puedan haber entre ingresos y egresos terminan afectando de alguna manera algunos otros indicadores. Nosotros no vamos a meternos mucho en esto, solamente abrir la economía, ver qué pasa con los shocks externos e internos y cómo se afectan los niveles de precio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si las reservas monetarias internacionales al 31 de diciembre fuesen 1.200 millones al 31 de diciembre? La cosa hubiera sido diferente. El resultado, aquí en la Reserva Monetaria Internacional, en vez de ser 3.000, hubieran sido 1.200, hubiéramos tenido menos 3.000, más 2.000, más 1.200, hubiéramos tenido entonces que hubieran sido solamente 200, un superávit de 200. Y si hubiesen sido 800, bueno, ahí hubiéramos estado en déficit, ¿no? ¿Se entendió lo que quise mostrar o no? ¿Chiquillos? Sí, profe. Se entiende más o menos. Lo último, porque estamos más que pasados la hora. Existen dos tipos de sistemas cambiarios, el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible o flotante. El tipo de cambio fijo corresponde a una situación en que el Banco Central se compromete a comprar o vender cualquier cantidad de divisas a un determinado precio, un precio que fijan ellos y que es acorde a una política monetaria que al país le conviene, ¿no? Entonces, con tipo de cambio fijo, la moneda, como decía inicialmente, puede avaluarse o devaluarse. Y el tipo de cambio flexible o flotante es una situación en la que el valor de la divisa se determina por oferta y demanda de mercado. Y eso origina entonces movimientos en balanza de pagos. Con tipo de cambio flexible, la moneda se aprecia o se deprecia.
Una cosa importante a tener en cuenta es que cuando el tipo de cambio es fijo, como es el Banco Central el que compra o vende, todas las personas, los que quieran salir fuera del país, los que quieren hacer importaciones, los que necesitan dólares, tienen que ir al Banco Central a comprar dólares o a alguna casa de cambio que esté autorizada por el Banco Central para tal efecto. Generalmente, profe, las casas de cambio no existen cuando el Banco Central es el único que vende y compra dólares. A ver, el Banco Central autoriza a la banca privada a vender y actúan como casas de cambio. Lo que pasa es que son en privadas, pero es un banco. No es la casa de cambio que está ubicada, no sé, en la calle Agustina. No sé si me entienden. Sí, 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 claro. Cuando el tipo de cambio es flexible o flotante, también el Banco Central no vende directamente, ellos bancos. Deja que el precio se fije oferta-demanda y observa los acontecimientos en el mercado. Y ve si el precio que tiene la divisa es conveniente o no para las políticas macroeconómicas. Y las personas van a comprar a la banca, ¿ya?, como casas de cambio, o van a comprar ahí a las casas de cambio que están ubicadas en distintos lugares de Santiago o del país, ¿no?, porque están ubicadas en muchos lugares. No solamente en Agustina. Uno va a veces a los malls y se encuentra lugares donde sobre todo está lleno de extranjeros comprando para mandar incluso dinero a sus respectivas casas en otros países. Y el precio se fija oferta-demanda. Y lo que pasa es que el Banco Central, cuando alguien quiere importar, cuando alguien quiere traer dineros, capitales al país, esos dineros llegan al sistema financiero directamente y no pasan por el Banco Central. A diferencia con el tipo de cambio fijo, que si alguien es un inversionista y quiere hacer una inversión en Chile, tiene que trasladar su dinero en dólares, tiene que comprar con sus dólares pesos, con pesos actúa en el mercado financiero, y el día que se quiere ir, toma los pesos y va al Banco Central y compra dólares y con eso se los lleva fuera del país, ¿no? Entonces, con el tipo de cambio fijo, es el Banco Central, ¿ya?, el que controla todo, controla el precio, la compra y la venta, y por lo tanto pone límites. Y dice, si usted va a salir fuera del país y va solamente de vacaciones, entonces tiene un límite de tantos dólares que le puedo vender. Y si quiere hacer importaciones, pregunto para qué son las importaciones y veo si la autorizo o no los dólares y la cantidad de dólares, ¿no? Eso es Event- dictadura, profe. no. Es dictatorial, claro que sí. Si Bueno, usted pero que si lo que sí, pasa es que aquí la cuestión también ¿qué es lo que tiene que predominar, Cristian? la libertad. El beneficio para el país, el interés para el país. Si aquí cuando el Banco Central con un tipo de cambio fijo fija el precio del dólar, ¿ya?, lo que está fijando es el tipo de cambio que es el que más le conviene a la economía del país. ¿Y por qué tiene que poner límites cuando tuviera el tipo de cambio fijo? Porque habría mucha gente que podría aprovechar y decir, el dólar está a un precio fijo subvaluado. En el mercado, si se abriera el mercado, estaría más caro. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es voy a decir que quiero salir fuera del país. Efectivamente voy a salir, y cuando voy a salir al país voy a ir a Perú, me voy a gastar, no sé, $5.000 en esto, pero le voy a pedir al Banco Central que me venda 50.000. Y entonces me quedo con 45.000 porque sé que si los vendo en el mercado negro gano plata. Es que por eso, pues, ahí es donde comienzan los negocios sucios y empiezan las mafias. O sea, Claro, pero ahí queda la escoba finalmente, al final. claro, porque se provoca cuando eso pasa, entonces se provoca en mercado negro. Cuando los precios están, Claro. cuando el precio está subvaluado, entonces se provoca el mercado negro. Y el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible, flotante, no es que uno sea en sí mejor que otro, depende de una política y depende de lo que eventualmente más le convenga al país. En este caso, tú vas a poder ver que cuando el tipo de cambio era fijo, también, para que se fuera más eficiente, era la política fiscal y por lo tanto el keynesianismo, ¿ya?, ahí funcionaba en forma perfecta, ¿ya?, era eficiente. En cambio, con tipo de cambio flexible flotante, es eficiente cuando el sistema económico es el monetarista. Aquí siempre las libertades dentro de los países están condicionadas siempre, digamos, a lo que es mejor para el país, ¿no?
Pero eso siempre hay depende, hay alguien que define esa perspectiva. Por ejemplo, el presidente de la República dice, lo mejor para el país es que fijar el valor del dólar y yo decir hasta cuánto le puedo vender a cada chileno que quiera salir del país, porque yo no quiero No, que... no es el presidente, no es el presidente del Bueno, país el que puede decir eso. En Venezuela era así. Bueno, pero en Es así. Venezuela, pero resulta que aquí en Chile, con el sistema de cambio fijo, y estábamos en la época de Pinochet, era el Banco Central el que determinaba eso. Ahora, de que estábamos en dictadura y por lo tanto hubo momentos en los que hubieron cosas truchas y muy truchas, sí, de acuerdo, pero estábamos en Es que, dictadura. es que por eso yo asocio el tipo de cambio fijo a dictaduras. No, necesariamente. En la época de Frei Montalva, nosotros no estábamos en dictadura. No te quiero mencionar a Allende, que también estaba, que tampoco era dictadura, y el tipo de cambio era fijo. Pero era el Banco Central lo que lo definía. Y antes de Frei estuvo Alessandri, y también tuvimos tipo de cambio fijo. Y ahí era un representante de la derecha. ¿Te fijas? Entonces, no necesariamente. Yo creo que en las épocas de dictadura, sean de derecha, sean de izquierda, hay abuso de poder, usos, de mal uso del poder porque son dictaduras. Pero en democracia pueden haber tipos de cambio fijo y también puede haber tipo de cambio flexible o flotante. Lo que pasa es que lo que te estaba diciendo es que el tipo de cambio flexible o flotante tiene que ver está condicionado a un sistema económico. Por lo tanto, el tipo de cambio fijo es eficiente cuando estamos con un sistema de Keynes económico. Y el tipo de cambio flexible o flotante es eficiente cuando estamos con un sistema monetario. Pero eso lo vamos a ver al final, en la última clase, al final. Chiquillos, estamos más que Bueno, pasados ya a la hora. ¿Preguntas? Al final nos juntamos el sábado. El sábado así a las 5, eso es lo que quedábamos. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Ok. Que estén bien, Sí, chiquillos. gracias. Chao, chao. ya, profe, nos vemos, que Chao, esté bien chao. igual. Chao, chao.